It's the feminine energy. 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 Runs inside of me. Thumb to thumb, we sweat and then we take it off. The night is long, so let your mind get what it wants. There's nothing wrong in owning what you fucking got. Getting stronger, going harder than your favorite god. Nothing is too extreme. Sex in my limousine. Naked in magazines. Natural play to me. Blame on the dopamine. The grand infinity. The air, the adrenaline. It's the feminine energy. Feminine energy. Feminine energy. Feminine energy. Feminine energy. Feminine energy. Las sectas son como las donas. Parecen una buena idea al comienzo, pero después de un rato te das cuenta de que estás atrapado en un círculo vicioso sin sentido y te preguntas, ¿cómo carajo llegaste a pesar 63 kilos? Te preguntas cómo puedes salirte. Llevamos 8 años ya hablando de sectas en Preguntas Incómodas y hoy traemos un video muy ambicioso. Te contaré sobre las 25 sectas más peligrosas de México y además te mostraré partes de la conversación que tuve con Carlos Bardavío, abogado especialista en sectas criminales, quien acaba de publicar el libro Sectas criminales y coercitivas en Derecho Penal Mexicano, en el que propone cómo defender a las víctimas sin atentar contra la libertad religiosa. Hablando con él mencionamos a los sospechosos habituales, sectas a las que le hemos dedicado videos en este canal como La Luz del Mundo o Pare de Sufrir y sobre las cuales me detendré menos, pero también de muchas más sobre las cuales hay que alertar. Y de verdad que las hay de todos los tipos, tal cual como con las donas. Tienen los toppings más variados, pero en el fondo son y seguirán siendo solo donas, muy deliciositas sí, pero grasas trans a fin de cuentas. Ok, basta de donas. Comenzamos. Lo primero que quise preguntarle a Bardavío a propósito de la presentación de su libro en México es cómo perciben los mexicanos las sectas locales. En México, llamativamente, no existe una gran preocupación por el tema de las sectas. Simplemente, pues, cuando, por ejemplo, yo en las presentaciones que hice del libro en México hace unas semanas, preguntaba al auditorio si pensaban que podían caer en una secta coercitiva o un grupo coercitivo que no tenga que ver con ese, reminiscencia religiosa, ¿no? Y la mayoría de la gente del público asistente decía que no tenía miedo y que más o menos era imposible que pudieran caer en un grupo de este tipo coercitivo. Sobre todo venían a decir que, porque claro, ellos estaban estudiando en la Ibero, en la UNAM, o en las profesionales, pero masivamente desconocían los magníficos estudios de la psicología en Estados Unidos y en Europa, en donde se viene ya avalando que las víctimas de persuasión coercitiva de este tipo de grupos es indiferente la condición social, económica o cultural. Es decir, que inclusive se podría llegar a decir que el 50% de las personas que caen en este tipo de grupos coercitivos son personas que tienen un alto nivel adquisitivo, cultural o socioeconómico. Si hablamos de sectas en México, es obligatorio empezar por La Luz del Mundo, fundada en 1926 en Guadalajara, con actualmente 5 millones de seguidores y 15,000 templos en todo el mundo. Si bien sobre esta secta ya hablamos en un video como comenté, una noticia más reciente es que su actual líder, Nazón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de cárcel por abuso infantil en 2022. También es prácticamente obligatorio mencionar a Pare de Sufrir, que aunque su origen es brasileño, es una de las sectas de mayor expansión en todo México, donde además de comprar espacios en medios, tienen también comercios como tiendas o pizzerías y obviamente templos, muchos templos. Misiones de Saday. Hace más de 20 años en Chiapas se formó esta secta esclavista liderada por Daniel López Toledo, quien bajo el pretexto de predicar la palabra de Dios se acercó a personas muy pobres a las cuales, como comentaba con Carlos Bardavío, les prometió techo, trabajo y comida, para luego privarlas de su libertad y usarlas como mano de obra barata para sus plantaciones de plátano. Los miembros de la secta trabajaban 12 horas sin un pago digno ni comida suficiente y de paso se les obligaba a entregar parte del dinero como diezmo. Vivían incomunicados y eran sometidos a violencia física y sexual. A los niños se les negaba la posibilidad de ir al colegio con la excusa de que fuera de la congregación estarían expuestos a la tentación de escaparse.
supongo. Si bien su líder fue detenido en 2011 por trata de personas, se dice que algunos de sus seguidores siguen reclutando gente. Iglesia Cristiana Restaurada. Particularmente escandaloso fue el caso de la Iglesia Cristiana Restaurada porque involucró a muchos niños. La secta, fundada hacia finales de los 80 y con sede en Ciudad de México, también tuvo presencia internacional. En 2009, las autoridades de la Ciudad de México rescataron a 129 niños del Centro Casitas del Sur, uno de los albergues en los que estaban secuestrados los menores de edad a los que maltrataban con golpes, les prohibían comer por todo un día, los obligaban a pasar las noches al aire libre o encerrados en armarios. Su líder, Jorge Erdely, pertenece a una familia de empresarios mexicanos propietarios de la marca de pegamento Cola Loca. Se sabe que al entrar a su secta, a los nuevos miembros se les grababa su confesión para luego usarla en su contra. Irónicamente, Erdely fue públicamente crítico de sectas como La Luz del Mundo, aunque ahora que lo pienso lo habrá hecho para desprestigiar a la competencia más que para crear conciencia sobre el problema. Otras dos sectas de las que ya hablamos en Preguntas Incómodas son los Defensores de Cristo y la Iglesia Católica Tradicional de la Ermita. En el caso de la primera, esta se ubicó en el norte de México, en los estados de Coahuila y Tamaulipas, pero su alcance fue internacional gracias a Internet. Se calcula que afectó a unas 14,000 víctimas y aunque dos de sus líderes fueron a prisión, preocupa que sigue viva en Internet. Bardavío me contó sobre los muchos crímenes de los que fueron acusados algunos de sus líderes, tales como la trata de personas, tráfico de órganos, reducción a la servidumbre, abuso sexual contra menores de edad y mujeres, entre muchos otros. Estamos hablando de una secta que tiene de peligrosa lo que tiene de creativa, pues su líder, Ignacio Rodríguez de Arriba, afirmó que Dios le habló para nombrarlo sucesor de Jesús y le dijo: tú eres el Cristo y no quiero que te pase lo mismo que al otro huevón que mandé. La Iglesia Católica Tradicional de la Ermita, en cambio, se encuentra en Michoacán, en Nueva Jerusalén, una comunidad aislada en la que hace vida esta secta apocalíptica fundamentalista católica. En ella la gente, según me comentaba Carlos, cree que se apareció la Virgen y que entregó un dibujo que él asegura luce como si lo hubiese hecho un niño pequeño. Los niños veneran la comunidad cantando las 24 horas, tomando turnos, por supuesto, y no tienen acceso a la educación pública ni a muchos servicios. Además del adoctrinamiento y el aislamiento al que se ha sometido a su gente, pesa sobre los líderes casos de abusos sexuales y destrucción de iglesias y colegios del Estado. Iglesia Santa Católica Apostólica Tradicional MEX USA. Desde el año 2000, esta secta, que no pudo elegir un nombre más largo, mezcla el catolicismo con la santería cubana, creencias chamánicas y el culto a la Santa Muerte. Obtuvo el registro como asociación religiosa en 2003 y lo perdió 2 años después. Me pregunto por qué. Como me comentó Carlos, su líder, David Romo, fue condenado por delitos electorales en 2011. Se sabe que los seguidores de la Santa Muerte rezan para que sus enemigos sean vencidos diciendo: muerte a mis enemigos. Cuando se le pidió una explicación por desear la muerte de otros al líder, este explicó: lo decimos para que dejen de molestarnos, no es para la destrucción física de nuestros enemigos. Ah, ok. Supongo que la gente se confundió cuando escuchó la palabra muerte. Los narcos satánicos. Esta secta no existe más, pero causó tanto horror que tengo que incluirla aquí, porque como si ser narco no fuera algo suficientemente escalofriante, esta gente le agregó el componente satanista, o en todo caso rituales aprendidos del vudú en Haití. Adolfo de Jesús Costanzo fundó la organización criminal en los 80 y a partir de allí llevaron a cabo decenas de asesinatos y sacrificios humanos en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas. Costanzo le hizo creer a sus seguidores que si tomaban una poción hecha con partes del cuerpo de las víctimas, se volverían invisibles, por lo que cuando finalmente la policía los fue a arrestar, varios de ellos salieron caminando tranquilamente, pues se tomaron muy en serio eso de que nadie los podía ver. ¿Y adivina qué? La policía igual los arrestó. Una mención aparte merecen las sectas que meten su mano peluda en política por sus anhelos de poder, como comentaba con Carlos Bardavío. Totalmente de acuerdo, es decir, al final los grupos coercitivos en donde hay un dominio de la voluntad intentan pues la mayor propaganda y el mayor poder posible. Al final los líderes de este tipo de grupos que abusan de sus miembros quieren 2 cosas fundamentalmente: sexo o 3 cosas: sexo, poder y dinero, que son las cosas en las que muchas veces lamentablemente el ser humano se basa. Tanto es así, yo he llegado en la tesis doctoral a comparar el nacionalsocialismo, que es
fue un partido político y de una ideología pues, repugnante, como todo el mundo sabemos, hasta el punto de llegar al Holocausto, con la mayor secta coercitiva criminal de la historia. De las sectas que he mencionado hasta ahora, resalta la Luz del Mundo, que no solo ha mantenido estrecho contacto con políticos del PRI, el PAN y Morena, los principales partidos del país, sino que recientemente formó su propio partido llamado Humanismo Mexicano. Por supuesto, también hay que mencionar al Yunque, una secta de corte católico y fascista fundada en Puebla, con casos de corrupción, tortura y asesinato a cuestas, y que desde hace 70 años se infiltra en partidos políticos para poner en marcha lobbies que hagan cumplir sus planes ultraconservadores. El objetivo, nada más ni nada menos que la lucha contra Satanás, con armas y todo. En esta categoría de sectas también entran los tecos. Y no me refiero al equipo de fútbol del mismo nombre, sino a una asociación nazi, anticomunista y antisemita violenta que puede considerarse como la madre del Yunque. Su objetivo era el de preparar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara para el Tercer Reich, por allá por los tiempos en los que vivía un tal Adolfo. Como lo oyes. Otras sectas que han tenido injerencia en la política de México, señaladas por diversos periodistas, han sido el Círculo Negro, que tuvo fuerza en la segunda mitad del siglo XX y que hoy en día se cree que tiene solo 4 miembros, lo cual me hace preguntarme cuál es el mínimo de personas para que haya quórum en sus reuniones. La Cofradía de la Mano Caída, una secta formada solo por homosexuales, que también ha sido definida como mafia, y el grupo Atlacomulco, que es tan secreto que se duda incluso de si exista o no. Algunas de estas agrupaciones figuran a veces como sectas y otras tantas no, por lo que no me queda del todo claro si se trata de corruptos nivel líderes de secta o corruptos nivel políticos comunes y corrientes, lo cual me lleva a preguntarme de todas maneras cuáles serán más peligrosos. Aunque hay una secta en particular que llamó mi atención, no solo porque sus integrantes también han sido importantes figuras políticas, sino por lo extrañas que son sus prácticas. Iglesia Nueva Generación Internacional. Se trata de una secta cristiana surgida en Tabasco que se propone traer el poder de Dios a la tierra y que para convencer a sus seguidores de que esto es así, usan cuanto truco de magia, charlatanería y sustancias ilícitas tienen a mano. Sí, escuchaste bien. No solo dicen sanar a la gente vendiéndoles baratijas, haciendo imposiciones de mano, que bueno, como comentábamos Carlos y yo, esto último lo hacía Cristo según la Biblia, así que hasta aquí nada nuevo, sino que los drogan para que estos alcancen estados de euforia colectiva a la que llaman intervenciones del Espíritu Santo. Sobre esto, Bardavío me aclaró que de ser juzgados podría hacerse como un delito a la salud pública y de coacción. Además de hablar de los peligros de las sectas de corte religioso y político, me llamó la atención lo que me dijo sobre las que basan sus preceptos en coaching o pseudoterapias. Que es lo más peligroso que puede haber ahora mismo en México y también en gran parte de Latinoamérica, no es tanto que también los grupos religiosos, evidentemente, sino los grupos pseudoterapéuticos y las empresas de coaching empresarial. Es decir, hay en México, por cuestiones, creo que económicas, fundamentalmente, muchas personas, al no poder pagar la sanidad pública y la sanidad privada, no les queda más remedio que ir a terapias alternativas en donde se incrementa enormemente el riesgo a su salud física. Es decir, hay muchos grupos en México que, por ejemplo, venden para sanar el cáncer el agua con limón, por ejemplo. O, por ejemplo, hay algunos grupos como, por ejemplo, la bioneuromoción, que enseñan que el cáncer se puede curar a través de las emociones. Y por eso este grupo, la bioneuromoción, plantea, por ejemplo, una cuarentena con la familia al objeto de separarse de aquello que posiblemente haya podido causar un cáncer. La bioneuromoción fue fundada hace más de 20 años en España por Enrique Corbera y es una peligrosa pseudociencia que atribuye causas emocionales a enfermedades físicas como el cáncer, como puso de ejemplo Bardavío. Actualmente tiene presencia en México a tal punto que hasta se enseña en una especialidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. ¡Auch!
Respecto a las sectas de coaching, también llamadas organizaciones de coaching coercitivo, en este canal ya hemos hablado de MexWorks, también conocida como WorldWorks México, que destruyen la autoestima de los participantes con el objetivo de venderles todos sus cursos de superación personal, pero lamentablemente hay varias más. Creo Coaching, que somete a los asistentes a vejaciones y malos tratos para luego coaccionarlos para captar más adeptos. Y Stratega, de la cual se sabe que algunas de las personas que han asistido a sus cursos han presentado lesiones físicas. En Chihuahua han proliferado las sectas a las que llaman Coaching Life, que prometen alcanzar el éxito y resolver todos tus problemas. En la ciudad es conocido el programa de Guerreros, por ser muy fuerte y por abusar sexualmente de las mujeres que asisten, según relatos de ex víctimas y psicólogos locales. De este mismo corte y muy sonado en México fue el caso de Executive Success Program, la rama local de la secta NXIVM. También hemos hablado de esta secta en el canal y su noticia más reciente es que su líder, Keith Raniere, fue sentenciado en 2020 a 120 años de prisión por tráfico sexual y otros delitos. 120 años por si las moscas. En México la controlaba Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En este país también hacen vida sectas internacionales con gran trayectoria como la Cienciología y la secta Moon, que está en México desde la segunda mitad de los 80. En el caso de la Cienciología, inauguraron un megatemplo en el centro de Ciudad de México en 2010. Y en ese país se denuncia lo mismo que en los demás en los que tiene sede. Trata de personas, abusos psicológicos y jornadas laborales infrahumanas. En una de sus organizaciones, siempre en México, se conoce que hacen firmar a la gente contratos por 1 billón de años, porque les hacen creer que van a reencarnar y aún así seguirán trabajando para ellos. Deben ser probablemente los contratos de trabajo más tristes de toda la historia. Por si fuera poco, en México los testigos de Jehová y los mormones tienen respectivamente más de 1 millón de seguidores cada uno. Por último, hay que mencionar a los Legionarios de Cristo, que si bien es una orden religiosa en toda regla, es considerada una secta por algunos de sus detractores. Su fundación se dio en México en 1941 a manos de Marcial Maciel, un personaje del cual luego tuvieron que apartarse, cuando ya fue imposible ocultar que fue un monstruo que había abusado de unos 60 niños. Para entender por qué sectas tan peligrosas como las 25 que acabo de mencionar lograron hacer vida en México, quise saber un poco más sobre qué tan débiles son los mecanismos legales que existen en ese país para hacerles frente. En México como en Latinoamérica no existen leyes que traten a este tipo de problemáticas. Es una problemática muy psicológica, muy sutil, muy imperceptible, que en verdad la psicología la ha estudiado de forma más pormenorizada en los últimos 20 años y todos esos estudios están llegando a los legisladores a nivel, digamos, en cada país. Pero sí que es cierto que en Latinoamérica y también especialmente en México no hay leyes que protejan a las víctimas. Ojo, y esto es lo que quiero aclarar. Es decir, esto no es una ley o mi propuesta de legislación, otras propuestas de legislación que ha habido, no son leyes contra sectas o como se ha llamado muchas veces vulgarmente, leyes antisectas. Eso porque en principio no puedes prohibir una secta. Es decir, inclusive si yo formo una secta, digamos, rarita, con una ideología, una doctrina diferente, extravagante, no me pueden prohibir pensar en eso. Ese no es el problema. Es decir, el producto, por decirlo de alguna manera, se ha vendido mal. Es decir, no es atacar a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia. También es cierto que los grupos religiosos han hecho mucha fuerza tradicionalmente en México y en Latinoamérica para que no se creen este tipo de leyes, puesto que los grupos religiosos tienen ciertas influencias con grupos políticos, ¿no? En países de Latinoamérica y en México. Lo que tienen que entender los políticos mexicanos y también en cada país de Latinoamérica, de que aquí no se trata de condenar a los líderes religiosos o líderes más o menos sectarios, sino de proteger a las víctimas de los abusos, de exceso, de abuso de estos líderes religiosos o de cualquier otro tipo de líder o gurú que se amparan en la libertad de conciencia para hacer perjuicios a sus propios miembros o a otros ciudadanos. Solo en México, por ejemplo, hay un artículo, el artículo 387 del Código Penal Federal, la fracción 15ª, que criminaliza, y leo textualmente, al que explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del pueblo por medio de supuesta vocación de espíritus, adivinaciones o curaciones. Pero este delito está enmarcado en los delitos económicos, es decir, el que explote las preocupaciones, la superstición o la ignorancia en un sentido económico. Pero si yo me pregunto, si se explota a alguien no en un sentido
en principio económico, sino bajo servidumbre, dominando su voluntad, su capacidad crítica, porque eso no es delito. Si bien no es sorpresa para nadie que no haya un aparato legal sólido para defender a las víctimas de sectas, insistí en preguntarle a Carlos qué puede hacer una persona que se vea afectada directamente o que sea familiar de una víctima. Lo primero, cuando alguien es víctima, si no lo denuncia, no pasa nada. Si tú eres una víctima, acude a tal sitio, a un abogado, a un psicólogo o va a la policía y ya algunos profesionales le desaconsejan denunciar, y esto lo sé porque lo veo casi diariamente, pues las posibilidades de que la víctima denuncie pues bajan muchísimo, ¿no? Como mi labor como abogado tampoco es la de animar a la denuncia, es decir, el abogado lo que tiene que hacer es ver si el caso es viable y decir la verdad al cliente. Es decir, si no hay pruebas, decirle al cliente que hay que recabar pruebas, hay que conseguir pruebas. ¿Qué pasa? Que en este tipo de casos, al ser casos muy psicológicos, en donde ha habido mucha confianza, pues la víctima no toma precauciones, no graba las conversaciones, evidentemente, porque sería casi como grabar a tu padre, y por lo tanto pues, baja las armas, baja las defensas y no toma pues, ciertas precauciones. Entonces, normalmente la víctima no suele tener muchas pruebas y eso es un problema, por esa dependencia psicológica que le hace llevar a la confianza. Lo primero que hay que hacer cuando llega una víctima es ver si hay pruebas. Si hay pruebas, decirle que hay posibilidades y por tanto se puede denunciar. ¿Ante quién? Pues según el país. Normalmente, por ejemplo, en México es más conveniente denunciar ante la Fiscalía. Así que hacer la denuncia ante la institución correcta y con las pruebas necesarias es fundamental. Como también lo es estar asesorados por un abogado que se especialice en la materia, agregó. Espero que este video te haya resultado útil. Y sí, estoy muy consciente de que aunque esta sea una lista larga, lamentablemente hay más sectas en México. Así que no dejes de decirme cuál agregarías tú en la caja de comentarios y quédate por más con nuestra lista de reproducción sobre sectas, en las que están todos los videos que hemos hecho sobre el tema y en los que aparecen todas las que mencioné, pero sobre las cuales no ahondé tanto. Muchas gracias a Carlos Bardavío por su valiosa participación en el capítulo de hoy y a ti por vernos siempre. Chau.